Bienvenidos, esta es la parte 2 del video Pasos básicos de un estudio de arco eléctrico en Easy Power. Mi nombre es Manuel Cerdas, gerente general de la empresa Corgia Gestión e Ingeniería Alternativa, representantes regionales de Easy Power LLC para Centroamérica, el Caribe y parte de los países de Sudamérica. Entre nuestras actividades están lo que es la venta, soporte y entrenamiento de las licencias y la realización de estudios de consultoría con el uso del software Easy Power para la realización de lo que son los estudios de potencia. Aclaramos que lo que es la información e imágenes que se utilizan en el presente video son con el fin de educar e informar sobre aspectos básicos del contenido propio de las normas NFPA, IEEE, ANSI, NEMA, entre otras. Como parte de la agenda, lo que fue la introducción y el definir lo que es un estudio de Art Flash y el objetivo del mismo, se vio en lo que fue la parte 1 de la presente serie de videos. Y en esta segunda parte vamos a analizar lo que son los pasos para realizar un estudio de arco eléctrico según la norma IEEE 1584 en su versión 2018. El primer paso es recopilar datos del sistema y la instalación, y con este iniciaremos. Hay una tercera parte que va a ser un poco ya práctica usando el programa Easy Power para ejemplificar cada uno de estos pasos. Sin embargo, eso será visto en un tercer video. Como paso 1 está el recopilar datos del sistema y la instalación. Antes de comenzar propiamente la recopilación de datos para realizar un estudio de arco eléctrico, es bueno siempre responderse unas cuantas preguntas básicas, como lo son: ¿qué tan grande es la instalación? Esto lo podemos analizar viendo cuántas diferentes subestaciones hay en el proyecto, a cuántos niveles en el sistema se recopilarán datos. Se iniciará, por ejemplo, en la parte media tensión y hasta qué nivel de voltaje se llegará. Se incluirá lo que es el detalle de los circuitos ramales de los tableros a nivel de las cargas que están conectadas a estos, o no se incluirán, por ejemplo. En cuánto tiempo se debe entregar el estudio, con cuánto personal se dispone para la recopilación de datos y qué información tenemos ya disponible. Hay planos eléctricos anteriores, diagramas unifilares anteriores, algún estudio anterior. Todo esto nos va a servir para definir bien lo que es nuestro punto de partida en esta tarea. A menudo esta es la parte del estudio que más tiempo consume. Se necesita trabajar con personal de la planta que esté familiarizado con el sistema y conozca de cualquier cambio que se haya hecho en la instalación, y también muy importante que sepa cómo operan los equipos, cómo son los escenarios de operación que hay en la planta, si es diferente los fines de semana, si es diferente bajo un distinto horario, cuando operan a plena carga, cuando están bajo un ambiente de mantenimiento. Todo eso nos va a ayudar mucho el personal de planta a definirlo en nuestro diagrama unifilar durante la etapa de recopilación de datos. También se van a necesitar los datos de capacidad de cortocircuito y razones X sobre R en el punto de interconexión con la red eléctrica. Y aquí les comparto una serie de elementos útiles para la tarea propiamente de recopilación de datos en sitio. Es bueno siempre contar con un permiso de trabajo firmado por parte del personal de la planta en la cual estamos haciendo el levantamiento. Es bueno también tener una medida de protección de PPE
Y ya que no hay un estudio previo, o si lo hubiese, podemos también compararlo con las recomendaciones que nos da la norma NFPA 70E en el artículo 130.7 C15. También contar con un lápiz o lapicero, sobre todo que no sea metálico, y partir de un dibujo inicial que represente el diagrama unifilar sobre el cual vamos a trabajar, editar e incluir información. Es bueno tener a mano planos eléctricos que hayan de las instalaciones y tener impresas las plantillas para lo que es la toma de datos de los ajustes de los dispositivos de protección o de cualquier otro elemento. Como otro elemento útil va a ser una linterna. Hay que asegurarse que no tenga una cubierta metálica. También un espejo nos va a ayudar a poder ver notas o información en lugares con ubicaciones difíciles. Una cámara digital es sumamente importante para tener la información a nuestra disposición una vez que ya hayamos salido del sitio. Contar con herramientas tipo llaves, destornilladores para abrir las cubiertas de los tableros y demás equipos que sean herramientas aisladas, y contar con una computadora portátil o una tablet para tratar de ir ingresando la información directamente en el software EasyPower y así poder notar cualquier faltante o poder definir por partes conforme vamos avanzando las secciones del unifilar que ya van quedando completas. Aquí les comparto una imagen del OnSite, que es una herramienta táctil que se utiliza por medio de tablet para realizar los diagramas unifilares en sitio en las industrias, lo cual nos ayuda a mejorar el tiempo de lo que conlleva este primer paso de recopilación de datos. Lo que es la toma de datos se van a representar mediante un diagrama unifilar. Como se puede ver en estas imágenes, cada uno de estos elementos que van unidos en sí hay que definir una serie de parámetros. Por ejemplo, para los conductores, desde el calibre del cable, el tipo de aislamiento, el material del conductor, si va en canalización y si es así, de qué material es esta. Cuando son fusibles, también definirlos por fabricante, tipo, estilo. Los transformadores, tener la información de datos de placa del transformador es de vital importancia. Los tableros, tener las capacidades tanto de soporte de capacidad continua como de soporte de capacidades de cortocircuito. Así también lo que son los motores, los datos de placa. Estos los podemos representar de manera individual o por medio de agrupaciones. Y en sí vamos a crear un diagrama unifilar que es una base de datos interactiva de nuestra instalación eléctrica. Este es sumamente importante poderlo definir bien, ya que entre mejor y más fiable sea la representación del sistema eléctrico, más fiables van a ser los resultados que obtengamos de la ejecución de los estudios de potencia sobre este diagrama. Por tanto, un diagrama unifilar preciso es esencial para cualquier sistema eléctrico. También es un requerimiento de NFPA 70E y como les comentaba, tiene que ser una representación fidedigna del sistema para que los resultados sean confiables. Aquí les cito a manera de resumen qué deben ser los aspectos que nos deben preocupar a la hora de recopilar datos para completar un diagrama unifilar. Datos de impedancia, de potencia de los motores, de las fuentes de alimentación que pueden haber, los conductores, calibres, tipo, aislamiento, longitud,
de los circuitos, tipos de breaker, fusibles, tamaños, ajustes, igual para los relays. Y cuando estamos haciendo este paso, debemos considerar los sistemas a 208 voltios de 125 kVA o más potencia dentro de lo que es nuestro sistema, y lo que son los voltajes menores ya a 208 voltios no es necesario que sean modelados. Seguidamente, como paso número 2, va a ser definir lo que son los modos de operación que existen en la planta. Como parte de este paso 2, que es definir los diferentes modos o escenarios de operación, es importante que en conjunto con el personal de planta tratemos de definir cómo es que operan los equipos durante los diferentes procesos productivos que pueden haber a lo interno de la planta, saber qué cargas operan de manera simultánea, cuáles no, cuáles operan después de otras, etcétera. Tratar de programar realmente cómo es la operación de la planta, si opera diferente en la mañana, en la tarde o en la noche, tratar de establecer esos horarios con la operación de los distintos equipos que operan a diferentes horas. También si hay diferencias operativas durante la estación seca o durante la estación lluviosa, es bueno también representarlo como dos escenarios diferentes. También definir lo que es la condición normal de operación cuando se está trabajando bajo condiciones normales, cuando se opera a plena carga, también cuando se opera bajo escenarios de emergencia, que hay un corte del fluido eléctrico y arrancan los generadores de respaldo. También tenerlo programado y definido en el diagrama unifilar cómo es que se va a representar esa operación. También lo que puede ser la operación bajo el ambiente de mantenimiento, cuáles equipos quedan encendidos, cuáles se apagan. Y esto es sumamente importante porque cada uno de estos diferentes escenarios define prácticamente un sistema eléctrico diferente, y cada uno va a tener diferentes valores de corrientes de falla y diferentes valores de corrientes de cortocircuito. Y es necesario evaluarlos todos porque no sabemos realmente cuál de estas condiciones va a ser la más crítica en determinado bus, ya que la corriente más alta, la corriente de falla, no necesariamente va a ser la que provoque la mayor energía incidente de arco eléctrico. Pueden haber corrientes menores que hagan que las protecciones duren más aperturándose y que el total de energía incidente sea mayor. Entonces no podemos asumir que bajo solo un escenario, que es cuando se trabaja a plena carga, es que vamos a obtener los niveles de riesgo mayores y que ya vamos a estar cubiertos para todos los escenarios. Es necesario programarlos, definirlos, calcularlos y tener criterios de escogencia basados en el cumplimiento de los requerimientos bajo el peor escenario. Como hemos dicho, los modos de operación van a afectar las corrientes de cortocircuito y pueden hacer que estas varíen, y también que varíen por ende las corrientes de falla de arco y la energía incidente en cada bus, dependiendo cómo se está operando. Aquí la imagen representa gráficamente qué es lo que estamos diciendo. En la imagen de la izquierda se puede ver un panel que está trabajando, pero bajo el escenario de emergencia con el generador de respaldo, y ahí se puede apreciar cómo la corriente de cortocircuito que llega al panel es de 1.84 kiloamperios, más en cambio cuando se está en el modo de operación normal alimentado con la red eléctrica, la corriente de cortocircuito en este mismo panel es mayor a los 16.000 amperios. Entonces vemos cómo realmente varían las magnitudes de las corrientes de falla
Y en cada bus puede ser que la energía incidente de arco eléctrico sea mayor en uno u otro escenario, no precisamente en el escenario donde tenemos la mayor corriente de falla, va a ser la mayor energía incidente. Eso es bueno que lo tengamos claro. Por eso es que hay que programar todos los escenarios y evaluarlos todos para obtener con certeza cuál va a ser el mayor riesgo presente en cada uno de los buses. Aquí les comparto unos de los modos de operación típicos que se programan en una planta industrial, como pueden ser escenarios de cogeneración o escenarios de operación bajo el modo de emergencia, que es operando con los generadores de respaldo. Si tenemos tie breakers, cuando estos están abiertos o cerrados, uniendo diferentes buses, cuando se tienen las cargas apagadas, lo que es un escenario de shutdown, ya sea para prácticas de mantenimiento. Durante estos momentos se pierde lo que es la contribución de los motores a las corrientes de falla, por lo cual estas varían considerablemente. También simularlo con todas las diferentes fuentes de energía que tengamos en nuestro diagrama unifilar. Si son varias fuentes de respaldo, tipo generadores, hacer la corrida en cada una de estos, al igual si hay otras fuentes, paneles solares o demás, todo esto hay que representarlo, simularlo como si fuera un diagrama unifilar aparte. Para el análisis de arco eléctrico es importante encontrar la condición de operación más peligrosa en cada bus y esto lo hacemos mediante esta técnica. De esta manera nos garantizamos una mayor protección en los análisis, ya que nuestros criterios de escogencia siempre van a cumplir todos los escenarios al ser escogidos con base al cumplimiento de los niveles de riesgo del peor escenario. Como tercer punto de la agenda está determinar la corriente de cortocircuito o la corriente de falla franca. El estándar IEEE 1584 se basa en el uso de corrientes de falla franca trifásicas. Y esto es así porque generalmente la falla trifásica es la que va a representar el peor caso de energía incidente y además lo que son las fallas de arqueo monofásicas tienden a convertirse rápidamente en fallas trifásicas también. Lo que es una falla franca o falla de cortocircuito se considera que es una falla con impedancia cero. Easy Power también nos ayuda de manera automática con el cálculo de las corrientes de falla durante el estudio. A manera de ejemplo, podemos ver la imagen a la derecha. Haciendo un doble clic sobre el bus del SwitchGear 5, podemos simular una falla cortocircuito en el bus y obtener cuánto sería la corriente de corto que proviene desde la red, así como desde las cargas tipo motores que están conectadas en los ramales de este bus. La sumatoria vectoral de todas estas corrientes de falla se representa de manera diagonal. Sería la capacidad de cortocircuito simétrica propiamente en el bus que se obtiene producto de la sumatoria de todas las fallas que convergen, de las corrientes de falla que convergen en este punto. IEEE, por tanto, es solo válida para sistemas trifásicos, la IEEE 1584, y utiliza corrientes de falla simétrica, no asimétricas. Acá a nivel del diagrama unifilar nosotros estamos mostrando también las corrientes de fallas simétricas, pero el software nos da la opción de también visualizar las corrientes de falla asimétricas. Como un siguiente paso, el cuarto paso sería determinar lo que es el gap y las dimensiones del gabinete. Lo que es el gap
es la distancia o espacio que existe entre las barras que están energizadas en un equipo, en un gabinete. EasyPower posee una librería de equipos que automáticamente, cuando uno define que un bus es un switchboard u otro elemento a un voltaje en particular, él nos carga lo que son las dimensiones de estos gabinetes y también nos carga lo que es la información de la separación que hay entre las barras, que es el gap propiamente. Estos valores predeterminados se definen en lo que es la norma IEEE 1584 y son basados en las dimensiones reales de los equipos. Acá les muestro, por ejemplo, cómo desde el software al entrar al bus, en este caso como estaba en la imagen anterior, que era un switchgear, definimos el tipo de bus en el espacio propiamente y ya una vez que está definido qué tipo de bus es, él nos va a cargar desde las librerías, como se ve a la mano derecha, lo que son las dimensiones del gap y las dimensiones de ancho, profundidad y altura de ese recinto como tal. Posteriormente, el paso 5 va a ser determinar la configuración del electrodo. Acá en esta imagen podemos ver que hay 5 diferentes configuraciones del electrodo, depende cómo estos estén orientados. El electrodo son las barras del gabinete como tal. Entonces, dos primeras configuraciones es cuando están al aire libre, los electrodos no están en un gabinete, sino están al aire libre y podemos tener una orientación de estas barras de manera horizontal, que sería el HOA, o de manera vertical, que es VOA, que viene de Horizontal Open Air o Vertical Open Air. Posteriormente, ya dentro de un gabinete, dentro de un equipo, podemos encontrar tres distintas configuraciones, que serían la B o VCB, que se representa un bus vertical sin barrera. Lo que sería el VCBB es el mismo bus vertical, pero con una barrera aislante. En este caso, la barrera aislante puede ser el breaker como tal, al final de las barras. Y también dentro de un gabinete podemos encontrar que el electrodo esté orientado en forma horizontal, que sería, como se ve en la imagen, el que está representado como un HCB. Esta orientación prácticamente hace que nos quede de frente al operario lo que es la orientación del electrodo. Estas serían las 5 configuraciones que se incluyen ahora en la versión reciente del estándar IEEE 1584 en su versión 2018. Como sexto paso tenemos lo que es el determinar la distancia de trabajo. Lo que es la distancia de trabajo se toma desde la cara del trabajador y a nivel del área del pecho hasta la fuente probable del arco. Se puede aumentar la distancia con el fin de disminuir el riesgo eléctrico. A mayor distancia va a haber menor energía incidente. Y IEEE 1584 sugiere lo que son las distancias de trabajo. Y es bueno entender que esto es una suposición, ya que durante la tarea vamos a estar moviéndonos y demás, pero nos da un indicativo para estimar cuánto es la energía que esperaríamos a una cierta distancia de la fuente de arco, ¿no? Acá están lo que son las distancias de trabajo típicas que define la IEEE según el nivel de voltaje y el tipo de equipo en el cual estemos trabajando. Propiamente en EasyPower podemos hacer uso de estas mismas distancias definidas en el estándar
Y también podemos incluir dos distancias adicionales que se representan como las columnas vacías en la imagen abajo a la derecha, donde podríamos nosotros indicarle al programa que nos calcule la energía incidente a una distancia X que nosotros definamos. Y el programa lo va a hacer y nos va a dar el valor respecto a esta distancia también. Como un séptimo paso está el calcular la corriente de arco eléctrico. Y aquí les comparto, para que se den una idea, lo que es la ecuación que está definida en el estándar 1584 para lo que es la estimación de la corriente de arqueo para bajo voltaje. Y abajo está la ecuación que se utiliza para sistemas con voltajes mayores a 1000 voltios. Y entonces la idea de representarla y mostrárselas es para que vean que no son ecuaciones fáciles, son ecuaciones complejas. La matemática que está detrás lleva su trabajo resolverlas, y ahí es donde también adquiere bastante sentido el utilizar una herramienta tipo software que nos ayude con la matemática que está detrás de la obtención de estos resultados. Como hemos comentado, los arcos tienen resistencia, así que las corrientes de falla de arqueo son menores que las corrientes de falla franca, que son con impedancia cero. La corriente de falla total del bus determina lo que es la energía incidente de arco eléctrico, y la corriente de falla a través del dispositivo de protección es lo que nos va a determinar la duración del arco, lo que tarda el dispositivo de protección en aperturar y que así se abra lo que es la corriente de falla y termine la situación de arqueo. EasyPower nos ayuda con este cómputo de manera automática, y uno lo puede escoger en lo que es el estándar, si desea utilizar el IEEE 1584 2002, 2018 u otros, y él prácticamente se va a referir a estas fórmulas para obtener los valores de manera automática. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo luce un reporte de falla de arco. Nos brinda desde la información del nombre del bus, a qué voltaje está, cuál es el dispositivo aguas arriba que apertura y abre la falla de arco eléctrico. Nos da información de cómo está orientado cada electrodo, cuál es la separación de las barras o el gap, y además nos dice cuánto sería la corriente de falla franca y también cuál sería la corriente de falla de arqueo. Aquí se los enmarco para que les quede más claro. También el reporte nos da información acerca de los tiempos que dura en aperturarse el dispositivo de protección y que se libere la falla. También nos da información sobre la distancia de trabajo y la energía incidente. Pero acá sobre todo les enmarco lo que es el cálculo que nos da en referencia a la corriente de falla de arqueo y la corriente de falla franca. El estándar IEEE 1584 en su versión 2002 no nos dice nada de cómo tratar una corriente de falla que varía en el tiempo. Sin embargo, es bueno saber que EasyPower nos provee un método alternativo que se llama el método integrado, que toma en cuenta cómo varía la corriente de falla a lo largo del tiempo, esto de una manera conservadora. Este método lo podemos escoger en la opción que les muestro en la ventana de la derecha, donde dice calcular arco eléctrico usando. Entonces, en lugar de utilizar la corriente de medio ciclo o la corriente de falla momentánea, podríamos escoger utilizar el método integrado.
Es bueno saber que para fallas de muy poca duración esto no sería un problema. El método momentáneo asume una corriente de falla de medio ciclo para toda la duración de la falla, pero si es un problema cuando las fallas son de cierta duración, duran un poco más. El modelo al utilizar la corriente de falla momentánea se vuelve muy conservador para este tipo de, de ocasiones cuando las fallas son de cierta duración. Como paso número 8 tenemos determinar la duración del arco. La duración del arco es determinada por la TCC del dispositivo aguas arriba más el tiempo de apertura del interruptor cuando esto corresponda. Una TCC bien significa Time Current Curve, es una curva tiempo corriente, como se logra ver en la imagen de la derecha. El eje vertical es el eje del tiempo y el eje horizontal es el de las corrientes. Y cada una de esas gráficas representa a un dispositivo o un equipo de la instalación eléctrica y se ve representado a la derecha arriba en el diagrama unifilar. Se ve que hay un fusible, un transformador, delta estrella, hay dispositivos de protección y también hay una carga tipo motor en la parte baja del diagrama unifilar. Todo eso en una instalación eléctrica, cada uno de esos dispositivos se representan mediante estas curvas. De izquierda a derecha podemos ver la curva del motor, posteriormente la protección inmediata superior al motor, que sería la celeste rellena, y después la morada, después hay una celeste, estas con rayas, y hay una curva roja completamente rellena que representa el fusible. En la parte de arriba vemos una curva representada por dos líneas, una punteada y otra sólida. Eso nos representa al transformador delta estrella y nos representa la curva de año del transformador, tanto a nivel del secundario, y se ve la curva referida también a nivel del primario. Hay otra información a través de flechas que nos señalan las capacidades y características de estos elementos. Y encontramos en la parte baja, mediante flechas, lo que son las corrientes de falla en cada uno de los dispositivos. Entonces, realmente el software nos ayuda a simular cómo es que actúan las protecciones ante un distinto nivel de corriente de falla, cuánto tiempo van a durar estas, y eso se ve representado por su valor ordenado en el eje vertical del tiempo. Entonces, como vemos acá, las curvas se van adquiriendo un mayor valor de nivel de tiempo conforme las corrientes aumentan. Entonces, realmente el software nos ayuda a hacer una simulación, a simular el fenómeno tanto de cortocircuito como de arco eléctrico, y así poder predecir cuál va a ser la duración tanto de la protección junto con la corriente, poder así determinar lo que sería la energía incidente ante las distintas fallas las distintas fallas que podemos encontrar en un diferente bus a lo largo de nuestro diagrama unifilar. También la duración puede ser definida manualmente, pero la idea de usar el software y la información de las librerías y de todos estos dispositivos es poder simularlas y ver cómo van a actuar las protecciones en campo. Claro, esperando que estas protecciones, estos dispositivos, realmente estén en buenas condiciones. Para eso es que es un todo integral. Garantizar que los dispositivos de protección vayan a operar y demás son partes de rutinas de mantenimiento, calibración que deben haber en las edificaciones, para que así el día que se dé la falla se comporten como deberían comportarse estos elementos. Como paso número 9 tenemos calcular la energía incidente de arco eléctrico.
Lo que es el estándar IEEE 1584 y la NFPA 70E contienen las ecuaciones que se utilizan para realizar este cálculo. Easy Power hace el cálculo basado en el método que uno escoja y los resultados son la densidad de energía de arco eléctrico en calorías por centímetro cuadrado. Lo que es la IEEE propiamente usa las unidades del sistema internacional, joules por centímetro cuadrado, y abajo les comparto una equivalencia entre lo que son las calorías y los joules. 1.2 calorías representa 5 joules por centímetro cuadrado. En lo que respecta a la IEEE 1584, estas ecuaciones intentan calcular un evento probabilístico y capturar la energía más probable, especialmente variable a bajo voltaje. Por tanto, el propio estándar nos recomienda hacer un segundo cálculo al 85% de la corriente de arqueo. Y también en la versión 2018 hace esto, pero no a un 85%, sino que realiza un cálculo de corriente reducida a los diferentes niveles de voltaje que dicta el estándar. Y esta reducción es menor a voltajes más altos. Es bueno entender que esto se dicta ya que pequeños cambios en las corrientes pueden generar un gran impacto en los tiempos de disparo de las protecciones. Por eso es que el estándar requiere el cálculo con el 85% de la corriente de arqueo para tomar en cuenta la variación de la corriente en sistemas de bajo voltaje. Como se ve aquí en la gráfica, en la curva del dispositivo BL2 en la TCC morada, mediante un triángulo estamos representando la corriente de arqueo, en este caso del 85%. Entonces vemos cómo quedan unas zonas donde el tiempo de disparo que le toma esta protección es sumamente alto. Lo ven, se extiende hasta la parte donde la curva dobla y que son varios ciclos. Acá no está el valor en la ordenada, sin embargo, si se compara con lo que le toma la corriente de falla franca, en este caso 10.514 amperios, se representa con una línea continua en la parte baja, una flecha negra. Esta corriente en la misma TCC del dispositivo morado le tomaría un tiempo relativamente menor en comparación a su homóloga, la corriente de arqueo al 85%, que calza en una región de la TCC donde el tiempo se dispara, el tiempo de apertura de la protección. Por eso es que el estándar nos pide que calculemos la energía incidente utilizando el 100% de la corriente de arqueo y hagamos un segundo cálculo de energía incidente utilizando el 85% de la corriente de arqueo. La que dé un peor escenario será la que utilicemos para formar parte de nuestro estudio. Acá vemos una gráfica donde representamos lo que anteriormente se había dicho en el estándar en su versión 2002. Nos pedía hacer un cálculo de la corriente de arqueo al 100% y calcular la corriente de arqueo como un 85% de la corriente de arqueo de ella misma, y con esas dos corrientes que parten de la misma corriente de arqueo vamos a analizar la energía incidente, la que obtenemos utilizando el 85% de la corriente de arqueo y la que obtenemos utilizando el 100%. Esto según el estándar en su versión 2002. En su versión 2018 vemos que se representa ya con una curva punteada y vemos como la reducción de corriente
es gradual y conforme aumentamos en el voltaje, la reducción es menor. Este es un método más sofisticado que en su versión 2002. Y como paso número 10, tenemos determinar la frontera de protección contra arco eléctrico para todos los equipos. Aquí les comparto la ecuación que está definida en el estándar IEEE 1584 para lo que es determinar la distancia límite o la frontera de protección de arco eléctrico para los equipos, los tableros y demás tipos de buses. Y se define básicamente como aquella distancia en la cual de, de darse una falla en el punto de origen del arqueo, estamos a una distancia a la cual recibiríamos una quemadura de segundo grado en nuestra piel, viene definida por 1.2 calorías por centímetro cuadrado. A partir de esta distancia es que requerimos utilizar protección PPE contra arco eléctrico si nos acercamos al equipo. Entonces, es algo muy importante de obtener en los estudios la distancia a la cual tenemos que utilizar PPE si queremos hacer cualquier labor en un equipo eléctrico, sea de medición, desconexión, mantenimiento. Esta distancia debe estar definida como parte del estudio y es en algo en lo cual nos ayuda el software. Como ven, la ecuación es una ecuación matemática compleja y que precisamente la simulación computacional es donde nos ayuda y nos echa una mano para este cálculo. La frontera de protección de arco eléctrico es la distancia del arco a la cual podría ocurrir una quemadura de segundo grado, como les comentaba anteriormente, y es basado en el nivel de energía de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Aquí se representa con una línea apuntada en color morado la distancia a la cual deberíamos mantenernos si queremos respetar la frontera de arco eléctrico representada por esta área. Y finalmente nos queda como parte 3 utilizar el software EasyPower para ejemplificar cada uno de estos pasos a la hora de hacer un estudio de arco eléctrico. Entonces los invito a ver la tercera parte y muchas gracias por habernos acompañado.